Buenas tardes, mi nombre es Laura Alfonso, del grado 1001 de la institución educativa San Pedro Claver, del grupo técnico en sistemas. Lo que me correspondió es electricidad estática. El cuerpo humano está sometido a un intercambio de diferencia de potencial eléctrico entre la atmósfera y la Tierra. Es decir, es atravesado constantemente por unas cargas eléctricas que absorbe y luego expulsa. Cuando dos cuerpos entran en un derecho contacto físico, existe la posibilidad que se produzca la transferencia de electrones libres entre los mismos, uno de los electrones al otro, con lo cual establece bastante atractiva. La energía consumida reaparece de forma de aumento de voltaje eléctrico entre las dos superficies. Si los cuerpos están aislados del medio que los rodea, se produce la carga de ambos cuerpos. El que tiene un exceso de electrones tiene una carga positiva. Si entre estos dos cuerpos se coloca una vía conducta, las cargas voltearán a hundirse inmediatamente si no existe esta vía conductora. Como es el caso de los aislantes, el aumento de voltaje por separación puede llegar a miles de voltios, pero con una intensidad de amperios despreciable. Este aumento de voltios lo máximo que puede causar el hombre es molestia, ya que en la electricidad lo que es perjudicial para el hombre es la intensidad y no la tensión. Este aumento, aunque la electricidad estática no constituye una amenaza directa de la vida humana, un coche eléctrico producido por una carga estática puede provocar un sobresalto, y si estuviéramos sobre una superficie elevada podríamos sufrir una lesión grave por la caída. La electricidad es motivo de preocupación en lugares peligrosos donde una chispa estática puede tener energía suficiente como para encender vapores y nubes de polvo. La electricidad estática no se crea, su aparición se debe a una discusión desigual y temporal de electrones. La carga electroestática no nace de la fricción de dos materiales, sino de la separación de dos superficies en contacto. Al separar dos superficies anteriormente unidas, se provoca un desequilibrio en la distribución de cargas que origina un campo electroestático. Si los materiales son aislantes, la carga acumulada no se podrá descargar de inmediato, sino que subsistirá un tiempo si son conductores. Debido a su elevada conductividad, se produciera durante el proceso de separación la igualación de carga. Si los materiales son aislantes, la carga acumulada no se podrá descargar de inmediato, sino que subsistirá un tiempo si son conductores. Debido a su elevada conductividad, se produciera durante el proceso de separación la igualación de carga. La corriente alterna. La corriente alterna es un flujo eléctrico que varía según su magnitud y tamaño. La diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es que, por ejemplo, la corriente continua siempre sigue su mismo flujo y tamaño a través de la electricidad, en cambio que la corriente alterna varía según tamaño y magnitud. Por ejemplo, la corriente alterna presenta unos grados de más de 127, que son los que se necesitan para un microondas, una lavadora o una nevera. En cambio, la directa supera sus tamaños al salir de la fábrica. ¿Cómo se genera? Cuando la corriente sale de la empresa, sale siendo corriente directa, solo sale con un flujo y con una magnitud. El papel que juega aquí, o el rol que juegan los postes, es llevar esa electricidad hacia las ciudades, ya que las empresas se encuentran alejadas por si se presenta algún problema muy grave. Lo que pasa es esto: cada vez que la electricidad directa pasa a través de los postes, se va bajando 10 grados más de la electricidad, así hasta llegar a 120 a las casas, para poder ser utilizada en neveras, hornos y microondas. Es muy importante
La electricidad directa funciona en cosas, por ejemplo, en maquinarias muy pesadas o en algunos contratos que necesitan ser llevados hacia otra ciudad. Pero lo que es la electricidad alterna siempre se necesita mucho para las casas, para los hornos, los microondas y para el bienestar de cada una de las familias. Este fue el trabajo de Johan Jean-Pierre Cano Acosta, el grado 11, 2020. De sistema. Bueno, toda nuestra vida nos hemos disgustado que la electrónica. Hoy como que vengo a hablar un poquito que la electrónica, o sea, pues es una física, ingeniería que se basa en la física. La tecnología y la aplicación que se trata con la emisión y el flujo de control de los electrones a otra partícula cargada eléctricamente. La electrónica se emplea sistema cuyo funcionamiento se basa en la construcción y el control del flujo microscópico de los electrones y otra partícula. Bueno, algunos de ejemplos de la electrónica: los televisores, los controles electrónicos, los equipos de música, los televisores, los videojuegos. Esos tipos de dispositivos electrónicos que nos ayudan diariamente para nuestra vida cotidiana. Algunos dispositivos nos ayudan diariamente, como que solo dispositivos domésticos, que son la nevera, la lavadora. Existen millones de dispositivos que ha diseñado para esa causa, para hacer mejor la calidad cuando uno hace aseo en la casa, como los tipos de electrónicos, como que son la medicina, la mecatrónica. La mecatrónica, millones de médicos han comentado que le hace más fácil manejar esa máquina y termina muy rápido la cirugía. La electrónica se basa en nuestra vida diariamente, como son los tipos de electrónicos comunicativos, que son los televisores que nos informan sobre lo que está pasando en ese país. Aunque mucha noticia como que triste, noticia que nos comunica. Buenas, mi nombre es Mayerly Tatiana Rodríguez Sanabria, de la Institución Educativa San Pedro Claver. Estoy estudiando técnico en sistemas y les vengo a hablar sobre el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión de dispositivos, tal como generador, resistencia, condensadores, bobinas y entre otros, en las que los bordes o determinadas de entrada, todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus determinadas de salida. Siguiendo un símil hidráulico, dos dispositivos de agua conectados en paralelos tendrán una entrada común que alimentará, así como una salida común que drenarán ambos a la vez. En la vivienda todas las cargas se conectarán en paralelo para así tener la misma tensión. Reglas de los circuitos en paralelo. Asociado de pilas, calcular la tensión total de B1 más B2 más B3. Cada componente tiene la tensión de la fuente A y B. Los circuitos serie o paralelo sirven para tener un reparo automático de conexiones de circuitos automáticos, como por ejemplo un foco, o sea, una lámpara. Este tipo de circuitos permiten reparar algunas conexiones de dispositivos que se vean afectados los demás.
Además, mantiene entre todos los dispositivos la misma alta tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean corrientes deberán generar la fuente eléctrica. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria de las resistencias del circuito completo. Mientras más receptores, menos resistencia. La gran ventaja de los circuitos en paralelo es esa, la independencia de cada estación de la red, cuya posible falla no alterará en absoluto la diferencia de potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia de uso de los circuitos en serie. Ejemplo de los circuitos en paralelo. Cada bombilla posee su propia línea de suministro de energía. Un perfecto ejemplo de un circuito en paralelo a lo que contribuye una lámpara que tenga varias bombillas encendidas al mismo tiempo, en caso de que una dicha de estas bombillas se funda y deje de operar. El flujo eléctrico no se interrumpirá hacia las otras bombillas, que seguirán brillando. Eso se debe a que cada una posee su propia línea paralela de suministro de energía. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos de circuitos hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrá la misma tensión. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación, lo que está formado independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea. Características. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos de circuitos hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuitos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, esos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esa es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie. Si se funde uno o se retira un elemento, el circuito seguirá operando con el mismo funcionamiento de los demás elementos. Una de las características son que la tensión es la misma en todos los puntos del circuito. A cada uno de los caminos se le puede seguir la corriente eléctrica, se le denomina rama. La tensión de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito. La resistencia equivalente es menor que la menor de la resistencia del circuito. El uso de circuitos en paralelo. La conexión en paralelo se emplea cuando es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. En efecto, en los extremos de cada uno de ellos existe la misma diferencia de potencial y la interrupción y un conductor no perjudicará la circulación por los demás. En cambio, en una conexión en serie, la interrupción es utilizado sin dejar alimentar a todos los circuitos. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Jaramillo y soy del grado 1004 del curso técnico en sistemas. Voy a hablar sobre la diferencia entre la electricidad y la electrónica. La electricidad es la propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la consistencia de electrones con carga negativa o protones con carga positiva. La electrónica es el estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios como el vacío, los gases y los semiconductores sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. Ejemplos de electricidad y electrónica. La electricidad es el fenómeno físico que se crea al conectar un elemento como una resistencia, condensador o bombilla a una batería o fuente de alimentación que es lo que genera esa fuerza de atracción en sus partes. La electrónica trabaja con electricidad, pero no todos los circuitos eléctricos conllevan a que exista electrónica.
Por ejemplo, un circuito que solo lleve elementos pasivos como resistencia, condensadores y bobinas no es un circuito electrónico. Para que sea electrónico tiene que llevar elementos activos como un transistor, diodos o circuitos integrados. La electricidad es solo el fenómeno físico y la electrónica es el estudio con el cual se controla este fenómeno físico mediante elementos activos con el fin de crear nuevos aparatos. La electricidad fue descubierta en el año 1752 cuando Franklin hizo un experimento para demostrar que los rayos son una forma de electricidad. Para esto, Franklin se puso a remontar una cometa en un día de tormenta y en la cuerda ató una llave de metal. Pues para que así condujera la electricidad. La electricidad pasó a través de la tormenta y la llave la condujo y le dio un choque, aunque no se lastimó, y fue esto lo que le dio la idea para seguir investigando sobre la electricidad. Está más que claro que la electricidad no se inventó, sino que se descubrió, ya que es una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, debió ser entendida para poder utilizarla como la utilizamos hasta el día de hoy. Existen dos tipos de electricidad, la electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad se manifiesta con un conjunto de fenómenos y propiedades físicas como la carga eléctrica, corriente eléctrica, campo eléctrico y potencial eléctrico. Y el magnetismo. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Pérez Castrillón, soy del grado 1004 y estoy en técnica en sistemas. La pila PC. La pila PC es una pequeña batería la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y se guarde en la memoria RAM. Cuando la pila se estaca, los BIOS se resetan. Existen varios tipos de pilas virtuales en cuestiones de memoria. La utiliza el sistema operativo. La pila de la computadora es propiamente la memoria de la que dispone. La estructura es una estructura de datos de los libros. La pila PC. La pila PC es una pequeña batería la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los datos, de los BIOS, y se guarda en la memoria RAM. Cuando la pila se saca, los BIOS se resetan o se reinician. Pues. Existen varias pilas virtuales en cuestiones de memoria. La utiliza el sistema operativo. La pila de la computadora es propiamente la memoria de la que dispone. Es una estructura de datos del IFO. Para fines prácticos se podría ver propiamente un arreglo donde se va introduciendo los datos de que de ahí se alimentan los programas que corren por tu máquina. Un ejemplo, si has trabajado con Windows 98, era muy común que el fatal error de bocaldo de pila. Y no es que la pila se esté quedando, sí. La pila de la computadora es propiamente la memoria de la que dispone. Es una estructura de datos del IFO. Para fines prácticos se podría ver propiamente como un arreglo donde se va introduciendo los datos y de ahí se alimentan los datos de programa que corre en tu máquina.
Por ejemplo, si has trabajado con Windows 98, era muy común de que el fatal error de caldo de pila. Y no es que la pila de tu PC estuviera acabando, sino que la memoria había llegado a su límite físico. Y pues no podía almacenar más. Además podemos agregar que la pila es una pila de zonas de riesgo de segmentos de memoria que la unidad aritmética y lógica utilizan para almacenar temporalmente los datos que están manipulando. La cantidad de datos que están manejando es demasiado grande. Eso impide que los datos puedan almacenarse y los registros creados. Por eso se envía a la pila hasta que la unidad de control recupera la información para que la procese, la unidad aritmética y lógica. La ventaja de manejar una pila como almacén de información es que la información que se guarda en ella tiene que entrar y salir obligatoriamente por una sola dirección de memoria. Eso permite que la unidad de control no necesite conocer más que esa dirección para poder manejar los datos almacenados en la pila. Existen riesgos de explosión si la batería se reemplaza con una equivocada. Las baterías deben reciclarse cuando sea posible. Debe desechar las baterías usadas según la regulación local para proteger el medio ambiente. Para reemplazar la batería debe seguir los siguientes pasos. Apague el dispositivo periféricos conectados a la computadora. Desconecte la computadora del cable de alimentación de la fuente de alimentación. 2. Extraiga la cubierta de la computadora. 3. Ubique la batería en la placa. 4. Con un destornillador plano mediano saque suavemente la batería del conector. Observe la orientación del más o menos en la batería. Instale nuevamente la nueva batería en el conector, colocando los más o menos correctamente. 6. Coloque la cubierta del computador de información general. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Rollero y hoy les vengo a exponer los riesgos eléctricos. Se denomina un riesgo eléctrico originado por la energía eléctrica. Estos riesgos se pueden clasificar en dos grandes grupos: incendios y explosiones. Afectan a personas, instalaciones, bienes, etc. Electrización y electrocución afecta a personas. Los incendios debido a la energía eléctrica se producen fundamentalmente por sobrecargas en la instalación, chispas o circuitos. Dentro de este tipo de riesgos se pueden considerar los siguientes casos: choque eléctrico por contacto con elementos de tensión o con masas puestas accidentalmente en tensión, quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico, caídas, golpes como consecuencia de este choque, incendios o explosiones originadas por la electricidad. La corriente eléctrica puede causar muchos efectos inmediatos después de la electrocución, como quemaduras, calambres, etc. Y efectos tardíos como trastornos mentales. Además puede causar efectos indirectos como caídas, golpes o cortes. Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son la intensidad de la corriente eléctrica presente en ella, la duración del contacto, la independencia del contacto eléctrico, que depende fundamentalmente de la humedad, la superficie del contacto, la tensión y la frecuencia de la tensión aplicada. La tensión aplicada en sí misma no es peligrosa, pero si la resistencia es baja ocasiona el paso a una intensidad elevada y por tanto muy peligrosa. Frecuencia de la corriente eléctrica. A mayor frecuencia, la independencia del cuerpo es menor. En este efecto disminuye al aumentar la tensión eléctrica. Los accidentes en el hogar. Por existir cables pelados, o sea, cables sin protección del aislante, los aislantes defectuosos o insuficientes, por conectar aparatos con cables que no son, al cambiar los fusibles o tratar de desmontar y reparar un aparato sin haberlo desconectado, introducir los niños con tijeras a los tomacorrientes, circuitos, etc. Por manejar aparatos que carecen de tapas protectoras y por consiguiente tiene partículas eléctricas accesibles. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un tomacorriente que usted le metan las tijeras o dedos, ahí quedó. Medidas para prevenir la electrocución. No conectar aparatos que hayan sido mojados, procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, incluso si el suelo esté seco. Utilizar enchufes giratorios o de encolocamiento profundo para proteger a los niños. No tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni otro aparato eléctrico al alcance de la mano en el cuarto del baño y a menos de 1 metro del borde de la bañera. Hay que comprobar su funcionamiento periódicamente pulsando el botón que ya he incorporado.
Elementos para evitar un riesgo eléctrico: desconectar, prevenir cualquier realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner tijera en cortocircuito, poner enfrente de elementos de próxima tensión en su caso y establecer una señalización de seguridad para conocer cuáles son las causas de electrocución, el contacto accidental, manejo de aparatos y manipulación, etc. Gracias.